Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy viernes. Saben ya que todos los viernes, dentro de escasamente 20-22 minutos, comienza el debate político de los viernes del Café de Periodistas, donde hay representación de 4 partidos políticos para analizar los 3-4 temas más importantes de la semana. Andrés Martinón, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, perfectamente. Bueno, Andrés, antes de nada, creo que hoy en Los Jameos, desde primera hora de la mañana, tuvo lugar también un pleno del Cabildo, una sesión ordinaria que se desplazó hacia Los Jameos del Agua, precisamente porque luego se estaba celebrando lo que era un acto conmemorativo, en este caso de lo que se conoce como la Carta Más 30, que más o menos viene a hablar de lo que sucedió en 1995, que se marcaron unas políticas sostenibles y se firmó una especie de carta compromiso. Y esto es lo que se está, no sé si ahora mismo podemos ver en directo lo que está ocurriendo en Los Jameos del Agua. Pues sí, ahí lo estamos viendo, hacia una aviación más sostenible, porque efectivamente el turismo, por ejemplo, que es una fuente contaminante indirecta, no solo por la cuestión, porque aunque antiguamente se decía que la industria turística era una de las industrias limpias en comparación con la siderurgia, con todo el tema de las minas y tal, en este caso el turismo tiene también indirectamente una contaminación, que es sobre todo el tema que genera los aviones, el combustible, el hecho de que también la movilidad, en fin, diferentes aspectos, Andrés, que es importante que se están tratando en esta especie de congreso en Los Jameos del Agua, ¿no? Sí, lo has dicho correctamente, ¿no? Si hace 30 años se marcaron como la hoja de ruta de hacia dónde debía ir ese Lanzarote, y dentro de esa estrategia de turismo sostenible, de cómo es Lanzarote, esas pautas que también César Manrique indujo, que luego todo lo que ha sido el respeto, por ejemplo, ¿por qué Lanzarote no tiene cartelería ¿no? en sus paisajes? Un montón de cosas que se han ido tratando, pero que ahora, 30 años después, hay otros escenarios. Ahora, pues, lo que estamos diciendo, la aparición de las plataformas de Airbnb, la forma de viajar, todas esas cuestiones, ¿no? Somos el doble de población, mayor parque móvil, pues todo ese tipo de cosas se cuestionan y se quiere llegar como un origen de compromiso. Esto también está auspiciado, patrocinado, por decirlo de una manera, por la UNESCO. Esto tiene un valor y, por ejemplo, Héctor Fernández el otro día decía que la gente no calibra la importancia de esto y que por qué Lanzarote a veces es verdad que tiene un sello propio, que yo a veces también cuestiono que, pues, no solo por estas cartas, también es pues porque ha habido, pues porque tenemos la feria, porque tenemos una serie de cosas que nos diferencian de otros, pero bueno, me imagino sí, pero lo importante es que se ha conservado. Claro, mantenerlo y conservarlo, claro. Porque el problema de las cosas es que pueden desaparecer con el paso de los tiempos, porque a veces el tiempo mata todo. Y en este caso lo bueno es que también que Lanzarote ya en 1995, desde antes, sobre todo también como pensadores como César Manrique y otros, pues lograron imprimir una forma de desarrollo, que precisamente es el desarrollo sostenible, que es una palabra que ahora se nombra más de la cuenta, pero que antiguamente era casi una palabra inexistente en los oídos de la gente, ¿no? Bueno, pues ahora se está haciendo ese recordatorio en el auditorio de Los Jameos del Agua de Lanzarote. Precisamente vamos a oír a Osvaldo Betancourt, que creo que fue como anfitrión el que inauguró esta jornada. Hoy no solo se va a anunciar 11 principios, sino también como presidente del Cabildo tengo que anunciar que no solo vamos a celebrar una efeméride, sino vamos a comprometer políticas activas para con el turismo sostenible. En definitiva, creo compromisos como, por ejemplo, llegar a acuerdos con la autoridad portuaria para controlar lo que es el atraque de cruceros en la isla de Lanzarote, compromiso con la planta hotelera para efectivamente hacer un bono residente a todo aquel que tenga la residencia en Lanzarote, en La Graciosa. En definitiva, compromiso para que el turismo sea la solución del problema y no el problema en los residentes en Lanzarote. Desde el Gobierno de España saben, ¿no?, que estamos poniendo financiación a la intención. Esto creo que es también muy importante recalcarlo. Estamos invirtiendo 3.400 millones en todo el territorio español de fondos europeos para trabajar por ese mejor modelo turístico que mejore la vida de nuestros residentes. 300 millones aquí en Canarias, 15 millones aquí en Lanzarote específicos, además de esos que estamos trabajando directamente desde el Gobierno de España. Bueno, esta
Esta última era Rosario Sánchez, que es la secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España. Bueno, esta jornada que se están desarrollando ahora, digo que en directo y que termina dentro de de un rato, creo que a las 3:30 estaba previsto que terminaran las mismas. Sí, porque ahí está viendo, ¿no? Sesiones y temas de eso, o sea, como decías tú, que plasmar no esa palabra que está ya un poco choteada, ¿no? Y manida que es el turismo sostenible y la sostenibilidad, pero sí en puntos de que, pues por ejemplo, cuestiones determinadas, ahí estamos viendo en transporte, en residuos, claro, muchísimas cosas que, porque al final, como decías tú antes, no son fábricas que emiten tal, pero también mover residuos genera una serie de impactos ambientales y muchas cosas. Hombre, y evidentemente también es verdad que Lanzarote tiene mérito, porque cuando nosotros hablábamos de desarrollo sostenible y de parar y tal, estamos hablando, cuando venían a Lanzarote a lo mejor no llegaba ni al 1 millón de turistas. Claro. Ahora estamos en más de 3 millones. 3 millones, más de ¿no? 3 millones. Más de 3 millones. Pues, es decir, estamos triplicados, y cuando ya en esa época hablábamos precisamente de lo que podía pasar. Y realmente no hemos podido conseguir todos los retos que nos habíamos marcado, porque hay que ver cómo está hoy Lanzarote, pero también porque no se han hecho las infraestructuras, que yo creo que es uno de los principales fallos, independientemente de que todo el mundo pueda tener su opinión, pero es evidente que si tuviéramos unas mejores infraestructuras, más modernas, más adaptadas a la actualidad, pues todo esto que está ocurriendo, el tráfico, que hay unos colapsos increíbles. Ayer venía yo de Playa Honda a las 4:30. A las 4 de la tarde siempre hay tráfico para ir a Arrecife. Pero una cosa impresionante. Sí. Yo hacía años ya que no veía tantos coches. Yo creía que estaban todos los coches de Lanzarote, estaban allí. No, ¿y te crees que ha habido un accidente? Y luego dices, fue lo que yo creí. Fue lo que yo creí. Y luego ya para la gente. Es que ahí se juntan, mira, se acceden. Cuando ya vienen los de Puerto del Carmen, vienen los de Yaiza, Puerto del Carmen, aeropuerto, se mete Playa Honda, zona comercial de Playa Honda. Claro, y luego ya la gente que quiere pasarse para la circunvalación. Entonces, ahí ya empiezan a embotellarse uno. Una cosa terrible. Demasiado. Bueno, la noticia del día, tanto ayer como hoy, fue ese ingreso, Andrés, en prisión de Ábalos y también del señor Koldo, prisión preventiva, sin fianza, o provisional, sin fianza, hasta que se celebre el juicio, porque una de las causas por la que el juez decidió meterlo en la cárcel, porque ya no lo hacen porque puedan destruir pruebas, lo hacen porque el riesgo de fuga puede, según el juez, es alto y sostenido, en el sentido de que son personas que tienen contacto fuera, son personas que pueden tener dinero para poder escaparse, fugarse, y por lo tanto no afrontar el juicio que se va a celebrar en 3-4 meses. Es verdad que se ha cuestionado por otros diciendo, oiga, pero si usted no lo metió antes, ¿por qué lo mete ahora, no? Sí, ¿no? Y sobre todo también que al final Ábalos se enfrenta a una pena de 24 años. 24 años es el resto de su vida, casi por decirlo de una manera. Es decir, yo ahí me lo plantearía, digo, no tengo nada que tal. Y tiene pendiente otras causas. Claro, y si se dice lo que ha podido tal, si ha habido mordidas o no, él dice que no tiene dinero, pero puede tenerlo y puede tener, como dices tú, contactos perfectamente en muchos sitios, me imagino en Sudamérica, y vete tú a cogerlos. En el ámbito personal, como a todos, yo ayer la verdad que cuando veo, porque el señor Ábalos está totalmente destruido personalmente, se le nota y no es para menos, ¿no? Un hombre que lo fue todo en el gobierno de Pedro Sánchez, que fue todo en el Partido Socialista, el secretario de organización, que eso tiene un peso. La gente no sabe a nivel de la fuerza, el poder que tiene un secretario de organización, porque el secretario general, que era y es Pedro Sánchez, el tema de partido se ocupa menos. Él se ocupa del tema de gobierno, y quien le controla, digamos, el ganado, para decirlo así de manera burda, el secretario de organización, con plaza en mando, porque antes los varones tenían poder en el PSOE, pero ahora desde que está Pedro Sánchez no hay varones que... Sí, no, García Paje, que es como ahí bueno, el pues verso libre. Pero por eso está como está. No, y lo tienen defenestrado. Cuando se ha habido algunas imágenes de dentro de unos comités de eso, el PSOE, es todos contra él. El pobre está hasta da pena. No, yo creo que aquí también, claro, como dices tú, los secretarios de organización son los que organizan, y ahí está parte de la movida. ¿Cómo organizas tú que todo el partido, que todos los que están mal puestos, como que tengan puestos, cómo organizas tú campañas millonarias, con qué dinero, sabes? Que al final... Sí, no, la verdad que sí. Y además hoy porque el problema y la preocupación que tiene el PSOE es que Pedro Sánchez y Koldo, antes de entrar, hicieron entrevistas y dejaron caer
en este caso, de que podían tirar de la manta, y si tiraban de la manta iba a caer alguno más y no cualquiera, en referencia a Pedro Sánchez, incluso el entorno de Pedro Sánchez, que es su familia, su mujer, y esto ya ha preocupado más todavía al Partido Socialista. Ya veremos si finalmente no solo tira, porque tirar de la manta pero sin prueba tampoco sirve para mucho, pero ya veremos si efectivamente tiene o no tiene pruebas, como dicen algunos, de que hay más implicados de manera directa o indirecta en estos casos de corrupción o de presunta corrupción. Por cierto, que una de estas cosas, Aldama también declaraba, y cuando salía, declaraba, Aldama es el empresario, y un poco decía que el señor Ángel Víctor Torres tenía que estar preocupado. Hoy Ángel Víctor Torres, después de una comisión ejecutiva celebrada hace escasamente una hora en Gran Canaria, decía lo siguiente. Por ultra bueno, todo lo que han dicho sobre usted. Y respondo con una sonrisa en el rostro. Cuando haya una sola prueba que sea veraz por parte de esta persona, pues responderé. Hasta ahora lo que hemos tenido, lo que es indiscutible, lo que ya la historia no va a cambiar, lo que se ha terminado demostrando con un informe de la Guardia Civil, es que este señor me acusó de haber estado con mujeres explotadas. Era mentira. Me acusó de haber solicitado comisiones. Era mentira. Me acusó de haber estado también con mordidas con respecto al material sanitario. Era mentira. Me acusó incluso de haber tenido distintas reuniones para hablar de refinerías ilegales en Canarias. Eran mentiras, ya llevo 4 de los 5 dedos de esta mano. Ahora se inventa una cosa rocambolesca y algunos le dan cobertura, de que en el año 2020 yo eso lo hacía porque en el año 2023 quería ser ministro. Es decir, ya yo sabía en el año 2020, como un pitonizo, que no iba a ser presidente de Canarias, donde me presenté y gané las elecciones, que tenía ya en la cabeza ser ministro 3 años después y iba a ser con un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que aunque no iba a ganar las elecciones, iba a ser presidente. Es tan absurdo todo, que cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común sabe que lo que estamos es ante una absoluta farsa. Y por tanto, ante eso, ¿qué hay que hacer? Hablar de las cosas que interesan a las personas, a la ciudadanía, a la gente de nuestro país. Bueno, pues el presidente del Gobierno de Canarias está tranquilo y el expresidente del Gobierno de Canarias está tranquilo, hoy ministro, en este caso, de Política Territorial del Gobierno de Pedro Sánchez. Pleno en el Cabildo, Andrés, hoy, como te dije al principio, varios temas, se llevó también el tema que es importante, que es en torno al plan insular, que parece que sigue avanzando su redacción, y luego también, bueno, se trató del tema, una moción que presentaba Óscar Noda en relación a las famosas semillas que se confundieron, que de judías verdes, por la de, ¿cómo se llama el material este? Por semillas de resino. Semillas de resino, que se me había olvidado el nombre. Y Osvaldo Betancourt dio una explicación, además de asumir una responsabilidad como presidente de lo ocurrido, pero todo el mundo entiende que Osvaldo Betancourt no es el que vende la semilla, y quien se confunde, por desgracia, fue un trabajador. Pero bueno, en política se aprovecha todo, cualquier cosa, y aunque él no tenga culpa alguna, la oposición siempre pues trata de que, en fin, sobre todo porque Óscar Noda estuvo muy bien en su planteamiento, que fue el que presentó la moción, pero ya el amigo Benjamín confundió que al señor Osvaldo le pasa como, personalmente dijo que le pasa lo mismo que al resino, que todo el mundo creía que era semillas de judías verdes y al final dice que el resino es el propio Osvaldo Betancourt. Bueno, él fue el que también levantó esa alarma social a través de redes sociales, ¿no? Atentos, atención o cuidado, ¿no? Sí, parecía que se había liberado gases tóxicos. Claro, y también estábamos, luego hay que ponerse en situación, es verdad que esas cosas hay que controlarlas y me parece bien. Y si se quiere que se vaya a un pleno, llega un poco tarde, la verdad, porque eso no sé cuándo fue, pero eso ya fue hace como un mes y medio. O dos. Pero bueno, pero también recordar que eran unas semillas que los agricultores, no sé si las verían o no, pero no eran comestibles, no era un producto alimenticio. Sí, eso fue lo que explicó, que no hubo ningún peligro, porque además desde el minuto 1, desde que una señora advirtió del problema, del fallo, del error, ya se puso en contacto, porque la suerte es que esto está todo ahora, no se vende a cualquiera, se tiene que ser agricultor, tienes que decir en qué finca vas a plantar, entonces rápidamente se comunicó a todo el mundo el problema y fue devuelto en pocos días toda la semilla,
y por lo tanto no hubo ningún peligro. Es verdad que, y me parece bien, como decía Óscar Noda, que esto hay que tener un mayor control para evitar futuras equivocaciones. Bueno, por cierto, que hablando de Yaiza, una buena noticia es que la obra de saneamiento del Golfo se le ha dado una prórroga para que pueda continuar y por lo tanto no perder los fondos que venían del Estado. Claro, es que eso es clave porque ya se han iniciado, después del retraso que tiene, que a mí me parece increíble que localidades como el Golfo o La Graciosa no tengan un saneamiento, ¿sabes? Algo en pleno siglo XXI. Pues en este caso es una buena noticia porque va a dar más tranquilidad para que sigan llegando los fondos que consigan finalizar estas obras. Hay ya imágenes, bueno, estas son imágenes de archivo, pero hay algunas fotografías de hoy en las que ya se ven, pues bueno, zanjas y tal, y se está trabajando, pero eso podría haber cortocircuitado, por decir de una manera, la llegada del dinero de fondos para poder terminar y abordar, no sé si eran 1 millón de euros. 1 millón sí, creo que 1 millón de euros. 1 millón de euros que después creo que se ha puesto más el Cabildo, creo. Pero bueno, en cualquier caso, una buena noticia. Y la otra noticia relacionada con el tema de que dábamos ayer, la primicia aquí en Café de Periodista, es que se ha presentado, o hay otra segunda empresa que tiene intención de hacerse con la cesión, si finalmente se hace, del ciclo integral del agua que hoy lleva Canal Gestión, pues hacerse también con esa gestión, sustituir en definitiva a Canal Gestión. Pero realmente, por lo que nos hemos enterado, se llama la empresa es Canaragua, por lo que nos hemos enterado, de momento esa empresa lo único que ha hecho es mostrar su intención, pero no ha presentado una oferta en forma, digamos, sí, para que Canal Isabel II pueda proponérsela a su vez al consorcio del agua, que es el que tiene la última palabra. Bueno, a mí me parece una buena idea, es una buena noticia en el sentido de que parece atractivo para las empresas, es decir, que al final no sé si a Canal Isabel II o a Canal Gestión se le hizo grande o se le complicó, pero que compañías como Sacyr Aqualia o en este caso Canaragua también participa dentro del grupo Veolia. Veolia es quizás de los mayores del mundo, una multinacional. El otro día hablaba, no sé si eran 200.000 trabajadores, tienen repartidos por todo el mundo, controlan ciclos integrales del agua, residuos y demás en muchísimos países. Entonces, bueno, y además que incluso que haya a lo mejor una media puja, no sé, es una buena noticia. El problema es porque el temor que hay en el consorcio del agua es que, claro, que eso tenía que haberse presentado, porque vamos a ver, el consorcio lo que hay es que tienen que ser, esa gente tiene que negociar con Canal Isabel II, no con el consorcio. Claro. Y Canal Isabel II es el que tiene que trasladar esa oferta que cierre con esas empresas que quieren hacerse con el control de lo que hoy ejerce Canal Gestión, tiene que llevarla, ofertarla al consorcio del agua, que luego es el que tiene la última palabra. Y no saben si esto es más para liar el problema que para intentar resolverlo, porque ya para algunos llega tarde. Pero bueno, creo que todavía está en tiempo y forma, según tengo entendido, para poder presentar esa oferta a Canal Isabel II. Ya veremos si el Canal Isabel II entabla conversaciones o simplemente ya la rechaza, porque pueden rechazarla y apostar por la de Sacyr y Aqualia, y entonces quedarse esa empresa en sustitución de Canal Gestión. Ya veremos lo que ocurre, pero es un tema que tenemos que estar muy, muy atentos. Bueno, nos tenemos que ir, Andrés, porque nos están esperando ya desde hace unos minutos los tertulianos, en este caso representantes de partidos políticos, para el debate de los viernes. Por cierto, ¿algún tema de película? Sí, bueno, en esta semana yo destacaría principalmente, emitimos dentro de ese ciclo de Spencer Tracy, El viejo y el mar. ¿Sí? Recordar es esa... Está buenísima esa película. Claro, es la lucha de ese hombre que necesita pescar, parece que está como que le han echado como se dice, como que no puede pescar, que tiene un maleficio, y entonces es la lucha del hombre contra la mar, contra ese pez grande, y está basado en una novela
película de Ernest Hemingway que se basa en la figura de Gregorio Fuentes, un lanzaroteño. Que emigró a Cuba. Sí, de aquí de Arrecife. Y que le hizo de marinero del propio... Claro, de Hemingway le hizo de patrón y de marinero, y entonces él, no sé, con los cuentos que le contaría, pues Hemingway se basó en eso y se cree que la figura de ese viejo y el mar, esa que Spencer Tracy protagoniza en esta película que se emitirá además de otras 3, que ahora no recuerdo el resto de títulos, pero de decirles eso, que son, Lanzarote Televisión se emite 4 películas durante el fin de semana, el sábado y el domingo, en horarios de 3:30 de la tarde y 9:30 de la noche, y esa es una de ellas que será programada en esos horarios. Pues Andrés, que pase un buen fin de semana. Nosotros vamos ahora al debate político. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del Café de Periodista, como siempre el debate de los viernes, el debate político. Vamos rápidamente con Tomás Silvera, en este caso nos viene desde Tía, desde el Partido Socialista. Muy buenas tardes, don Tomás, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, encantado de estar en Lancelot. ¿Cómo están las cosas por Tía? En Tía es muy bien, amanecimos hoy muy fresquito, pero ya irá saliendo el sol, así que bien. La verdad que ya empieza a ser fresco, pero aquí yo he hablado con tiendas y dice que aquí se arruinan la gente que vende en abrigos, porque es difícil encontrar días ya con mucho calor, aunque es verdad que en Lanzarote siempre por la noche el calor hace presencia. El calor no, el frío hace presencia. Vamos a saludar en este caso a Yedey Eugenio, teniente alcalde de Arrecife, de Coalición Canaria, que precisamente viene ahora mismo del pleno que se acaba de celebrar, la sesión ordinaria. Buenas tardes, Yedey, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a los compañeros de mesa y a los que nos ven desde sus casas. Yedey, ¿alguna cosa? Creo que se aprobó la nueva ordenanza fiscal de la recogida de la basura. La ordenanza fiscal y la reguladora. Como saben, hay una obligación de los ayuntamientos de cumplir con la normativa antes de final de año. Es verdad que in extremis, y tengo que agradecer, igual que cuando tengo que hacer crítica la hago, la predisposición tanto del Partido Socialista como de Vox de la oposición, porque es verdad que entró el punto pues prácticamente a última hora y bueno, lo vimos, hicimos una breve explicación, nos accedimos además en el periodo de exposición pública pues ver las alegaciones que se puedan presentar y demás, y la verdad que la sacamos por unanimidad. Yo creo que una obligación legal que viene impuesta pues por Europa y el Estado a todos los ayuntamientos, y bueno, confío en que esto redunde en un mejor servicio de limpieza municipal. Pues felicito a todos los partidos, porque eso es verdad que se ha hecho algo de demagogia y populismo con este tema en otros ayuntamientos, porque efectivamente esto es una directiva europea que obligaba al Estado a que todos los servicios se sufragaran con las tasas, es decir, que no hubieran déficit, porque esto después va en detrimento de los propios ayuntamientos en este caso, ¿no? Porque prestan un peor servicio, las empresas no hacen las cosas como tienen que hacerlas porque no se les está pagando realmente lo que tiene que pagárseles, y lo que hay que costear es el servicio, y para eso están las tasas, que a veces se confunde. Otra cosa es que la gente que tiene menos posibilidades económicas, los ayuntamientos deberían de hacer algún tipo de proposición de subvención o de ayuda para que puedan costear esas nuevas tasas, que en algunos casos suben bastante. No sé exactamente si en Arrecife sube o no sube algo, ¿no? Sube algo en algunos tramos, pero yo creo que se hace un reparto más justo y más equitativo de la tasa de basura, es decir, porque se tienen en cuenta otros parámetros que antes no se tenían en cuenta, y no es justo que todo el mundo pague lo mismo dependiendo, pues yo qué sé, del tipo de vivienda, de las personas que vivan, etcétera, etcétera. Hemos tratado de ajustar un poco, y también de que la parte impositiva a los negocios, en este caso, se ajuste también un poco a la realidad de lo que generan. Bueno, vamos a saludar porque desde Yaiza, desde el sur, nos viene en este caso don Ángel Domínguez. Buenas tardes, don Ángel, ¿cómo estamos? Bien, encantado de estar aquí una vez más. En representación de UPI. Yaiza bien, me imagino, ¿no? Sí, hombre, realmente Yaiza sigue mejorando y avanzando y caminando, y hoy con buen día. Que por cierto, se ha ido la calipa. Están abriendo ahí una especie de casona, restaurante, hotelito, que hacía tiempo que no iba por la trasera de Yaiza y estaba muy bien. No sé si sabes cuál te estoy refiriendo. La que está subiendo. Subiendo para la Degollada. Para la Degollada, sí, está muy bien. La verdad que aquel local está muy... La verdad que es para felicitar, porque hay que felicitar el que hizo la restauración, magnífica. Es un hotelito de 10 pocas habitaciones, pero tiene un restaurante muy coqueto. Y tiene un restaurante precioso. Visitarlo, sí. Bueno, las cosas bien hechas siempre hay que felicitarlo. Vamos a saludar también, en este caso, también viene del sur, don Juan Monzón, aunque él es consejero, todo él de deporte
del Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, don Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos y feliz Navidad. Ah, también. Ya estamos inmersos Ya estamos en las cenas de sí, Navidad sí. y bueno, las luces las encendidos y demás. hoy. El viernes pasado. Ya Ya la pasado, encendieron, en ¿verdad? Arrecife procedimos al encendido. Es verdad. Se nos va el año volando. Pues sí. Bueno, vamos con los temas que teníamos pensado tratar, algunos de ellos, por empezar por la última noticia a nivel político, y a ver si nos la quitamos rápido, porque es un tema a nivel nacional, pero tiene su importancia y su repercusión, es el tema precisamente del encarcelamiento ayer tarde del señor Koldo y del señor Ábalos. Esto sin duda ha marcado la actualidad política del día, tanto de ayer como de hoy, y realmente es una imagen potente, negativamente potente para el Partido Socialista, según la mayor parte de los medios de comunicación, incluso de medios, digamos, progresistas, porque no pueden ocultar que hace poco hace una semana y media salía de la cárcel precisamente un secretario de organización como el señor Cerdán, y ahora entra otro que lo fue y fue ministro también con Pedro Sánchez, que es el señor Ábalos. Tomás, por empezar contigo, por el Partido Socialista, me imagino que las cosas, pues, en fin, no sé si están preocupados o realmente están, digamos, emocionalmente pues, perjudicados con esta noticia. Hombre, yo creo que no hay en ningún caso que minimizar los supuestos casos de corrupción en nuestro país afecten al partido que sea. Por tanto, no vamos a decir que aquí no ha pasado nada, porque es algo que obviamente a nuestro partido nos afecta, ver a estas personas que en algún momento fueron de la confianza del presidente en esta situación. Lo que tenemos que tener claro es la tolerancia cero a la corrupción, y que desde el primer momento en el que ha habido algún atisbo de algo, a estos señores se les ha apartado del partido. De hecho, Ábalos pasó al grupo mixto porque se lo expulsó del grupo socialista del Congreso, y eso es lo que hemos hecho, y colaborar con la justicia en todo lo que nos pidan. Por supuesto, tiene que ser de esa manera. A nadie le ha agradado ver esa imagen, por supuesto, y creo que es duro para el partido. Pero ante esas situaciones lo que hay que hacer es actuar, que creo que es lo que ha hecho el Partido Socialista en este caso. En cualquier caso, antes de pasar, lo que a veces están diciendo que hay cierta preocupación en el PSOE es porque, sobre todo, el señor Ábalos está apuntando o amenazando con tirar de la manta, como siempre se dicen estas cosas. En ese sentido debe preocuparse el Pedro Sánchez, el entorno familiar, porque ha ido con balas para hacer daño, vamos, en este caso. Si con todo lo que ha pasado hubiera pruebas contundentes, ya habrían llamado a declarar a Pedro Sánchez, y hasta la fecha así no ha sido. Por tanto, yo creo que está bastante ceñido a tres personas bastante determinadas el ámbito al que se ciñe este supuesto caso de corrupción. Si fuera así lo que se insinúa o lo que se dice, yo creo que los juzgados ya habrían tomado alguna actuación o llamado a declarar, y de momento así no ha sido. Que determinadas personas que ahora, porque vayan a entrar en prisión, que también podríamos discutir si realmente era necesaria la prisión provisional o había riesgo de fuga en este momento, hoy, y no ayer o hace un mes o hace dos. Es decir, que a veces los jueces toman algunas decisiones que hay que respetar, por supuesto, pero que hoy hablé con un compañero suyo que es jurista y político en activo y muy activo, y él decía, porque yo le preguntaba lo mismo, porque yo considero que a veces aquí en España se abusa de la prisión provisional, no solo con los políticos, sino con todo el mundo. Y a veces es privar de libertad uno de los derechos fundamentales, pero en este caso él reconocía que, dadas las peticiones del fiscal, estaban justificados, porque el juicio se va a celebrar dentro de 2 o 3 meses. Si se fuera a celebrar dentro de 2 o 3 años, ¿qué es lo que podía haber hecho si el señor Ábalos hubiera renunciado a su acta de parlamentario? En lugar del Supremo lo hubiera juzgado la Audiencia Nacional. Bueno, usted, don Echedey, lo ha dicho usted en muchas ocasiones, que en fin, pero esto es un paso más dentro de todo el tema del caso Ábalos, caso Koldo, que también quieren implicar en este caso al presidente del Gobierno de Canarias, aunque él ha hecho hoy unas declaraciones de última hora que me acaba de llegar diciendo que no tiene ningún tipo de preocupación, porque, digo, el señor Ángel Víctor Torres, porque se ha demostrado con el informe de la UCO que no hay nada contra él. Yo vuelvo a apelar una vez más al Partido Socialista a la coherencia política. Además,
ahora estamos hablando del PSOE, pero en alguna ocasión hemos hablado de casos en Coalición Canaria, en alguna ocasión hemos hablado de casos en el Partido Popular, y el discurso o lo que con respecto a estos temas siempre decimos en Coalición Canaria, y siempre digo yo a título personal, es que estamos en un Estado de Derecho y que hay que respetar la presunción de inocencia hasta que un juez diga que la persona es culpable. Esa es la realidad jurídica. Otra cosa es la realidad política. Y la realidad política tenemos a un Partido Socialista que siempre ha creído ser el azote de la corrupción y el azote de que todo el mundo tiene que dimitir y todo el mundo tiene que asumir responsabilidades, que ahora mira hacia otro lado. Y mira hacia otro lado porque es la primera vez en la historia de la democracia española que un diputado en activo entra en prisión. Y es un diputado socialista. Y no pasa nada. No pasa nada. Es la primera vez que un presidente del gobierno, si no recuerdo mal, las palabras exactas que usó fue que Koldo García era un titán y el ejemplo de la militancia socialista. Esto lo dijo el señor Sánchez sobre quien ayer entró en la cárcel. Y no pasa nada. Y tenemos a las 3 personas que acompañaban en aquella campaña del Citroën al señor Sánchez en un coche, metidos en la cárcel, en un Peugeot, metidos en la cárcel. A los 3, es decir, el cuarto era el señor Sánchez de ese coche. Y no pasa nada. Tenemos a un fiscal general del Estado nombrado, defendido y cuestionada la justicia por el señor Sánchez, inhabilitado por el Tribunal Supremo. Y no pasa nada. Tenemos a la mujer del presidente del gobierno del Estado, imputada por delitos bastante graves. Y no pasa nada. Tenemos al hermano del señor presidente del gobierno investigado por delitos muy graves que afectan a cargos políticos del Partido Socialista por posible tráfico de influencias, contratación a dedo, etcétera, etcétera, y no pasa nada. ¿Qué más tiene que pasar en España para que el señor Sánchez asuma la responsabilidad que tantas veces ha pedido para otros partidos políticos? Responsabilidad política, ¿te refieres? La responsabilidad política, yo no estoy hablando, repito, y acabo como empecé, la responsabilidad judicial y jurídica la deciden los jueces. Y aquí no estamos para hacer juicios paralelos, ni para decir si son culpables o son inocentes, que por cierto, hasta eso se atreven a cuestionar cuando hay una sentencia firme del Tribunal Supremo. Un fallo, no hay todavía sentencia. Es decir, pero hasta eso lo está cuestionando, ojo, los ministros, los miembros del Consejo de Ministros cuestionando las decisiones del Poder Judicial. Pero repito, la responsabilidad política, ¿cuándo la va a asumir el Partido Socialista? Ángel, ¿tiene que asumir, después de todo esto que hemos hablado aquí, algún tipo de responsabilidad política del señor Pedro Sánchez? Hombre, yo entiendo que... Más allá de condenar, que lo ha condenado, y más allá de exigir el acta de... En el tema judicial está claro que no nos tenemos que meter porque hay que respetar la presunta inocencia de los acusados en este caso, pero sí es verdad que lo que está ocurriendo entre no cualquier militante socialista, eran los que estaban secretarios de primera línea, digamos, en el Partido Socialista, y ante esos hechos yo creo que sí es verdad que tendrían que haber tenido alguna responsabilidad política, porque por cuestiones mucho menores que eso, en cualquier país de Europa, en Portugal por ejemplo, el presidente ha dimitido, ha convocado elecciones y no ha pasado nada. Aquí ahora, España, yo creo que somos el foco de todos los países de Europa. El que ve que aquí pase lo que pase, no pasa nada. Todo está bien. No se aprobó los presupuestos, está bien todo. O sea que son cosas que yo creo que se deben de mirar, porque la verdad que la situación del país cada vez está ese ambiente más radicalizado también, radicalizado, y eso no es bueno. Y eso no es bueno. Juan Monzón, el Partido Popular, en este caso su presidente, el señor Feijóo, ayer por la tarde, o hoy por la mañana, ahora no recuerdo si fue ayer por la tarde, noche, decía que ya no podía pasar más cosas, o cuántas cosas más tenía que pasar para que el señor Sánchez convocara elecciones. Sí, efectivamente, pero yo quiero empezar mostrando mi apoyo a todos aquellos militantes y cargos públicos del Partido Socialista que sí son honrados, y seguro que hay muchos, ¿no? Y que están pasando por Aquí un mal trago. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Amigo Tomás. Precisamente por eso lo digo, y seguro que están pasando por un mal trago y tienen que aguantar, aguantar, tienen que aguantar en defender un argumentario en medios de comunicación que a lo mejor ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Entonces, yo entiendo que es una situación difícil para el sanchismo y para el Partido Socialista, lo que queda del Partido Socialista. Y evidentemente, pues estamos hablando que son 2 secretarios generales del Partido Socialista bajo las directrices del presidente Sánchez que han entrado en la cárcel.
por cuestiones, presuntamente por asuntos de corrupción, ¿no? Y que afecta al Partido Socialista, pero también afecta al gobierno. Hay que recordar que fue todo un ministro, ¿no? Y que fue un ministro en la legislatura pasada y en con mucho poder. Exactamente, y que cuando se dice es que el Partido Socialista ha actuado con contundencia desde el primer minuto número 1, no es así. A Ábalos lo aparta la confianza Pedro Sánchez siendo ministro porque ya él sabía lo que había. Lo que pasa es que no lo sabía. Con contundencia. No ¿Qué sería hubiera sido? Hombre, con contundencia es aplicarse el mismo criterio que Pedro Sánchez aplicaba cuando el señor Rajoy. Cuando la moción de censura hacia Rajoy, donde Ábalos fue quien defendió esa moción de censura por la honorabilidad de un gobierno transparente, democrático, limpio, fuera de la corrupción. Y han demostrado todo lo contrario, que ellos lo que querían es quítate tú para ponerme yo, para hacer lo mismo que supuestamente hacían otros, ¿no? Y esto se ha demostrado con el tiempo, ¿no? Y se irá demostrando, porque esto, bajo lo que dice Tomás, que lo entiendo, ¿no? Y es difícil, que ya veremos, porque no hay ninguna causa. Todo esto ha ido poco a poco, y poco a poco van saliendo nombres, y poco a poco probablemente puedan salir nombres, y ¿por qué no pueda salir el nombre de Pedro Sánchez? Porque es lo que dice estas personas que han entrado a la cárcel a día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a tener respeto a la justicia, que el Partido Socialista o sus dirigentes hemos visto en estos últimos días que no tienen un respeto frente a las resoluciones judiciales. Vamos a ver la presencia de inocencia, respeto a la justicia. Pero Juan, ¿crees que va a haber que va a convocar elecciones? A eso es lo que yo creo que por dignidad política, por dignidad de nuestro país, por la imagen que estamos mostrando a nuestros ciudadanos y al exterior, creo que para que la ciudadanía, cuando se convoque unas nuevas elecciones, vayan las urnas a votar, creo que debería Pedro Sánchez dimitir, convocar otra vez unas nuevas elecciones, disolver las Cortes, porque creo que ayer mismo se demostró que no tiene apoyos parlamentarios. Ayer se llevó la senda de gasto y no ha sido aprobada. Muchísimas proposiciones de ley que se llevan y no ha sido aprobada y quedan en un cajón. De todas maneras, va a llevar el presupuesto. 3 años sin presupuesto. Ya se lo está advirtiendo Europa. Estamos poniendo en riesgo 90 y pico mil millones de euros que vienen de Europa, que es los únicos recursos que tiene el gobierno español para decir que estamos invirtiendo, porque no tiene un presupuesto. Creo que ya este gobierno está agotado y creo que lo que dignifica al Partido Socialista y a los que están gobernando a día de hoy la nación es convocar unas nuevas elecciones. Bueno, me va a permitir porque quiero pasar a otro tema, pero como ha sido aludido el Partido Socialista y Tomás Silvera de manera indirecta, si quieres decir algo a todo lo que se ha dicho y sobre todo a la pregunta que está en el ambiente, ¿cree que todo esto puede conducir a un adelanto de elecciones? Vamos a ver, siempre y cuando esté la situación englobada en 3 personas particulares, que vuelvo a decir, el Partido Socialista desde el primer momento se ha puesto a disposición de la justicia a colaborar y las ha apartado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo, desde mi primera intervención he dicho no vamos a minimizar el asunto como pueden hacer otros partidos políticos que cuando imputan a alguien, digamos, no sé, en Almería, por poner un ejemplo, poco menos que no lo conocían, no sabía quién era, no te he puesto aquí, no, yo no sé nada, como han pretendido ver. No, la corrupción hay que atajarla y que pague quien tenga que pagar. Que al Partido Socialista no es una imagen positiva lo que está pasando, pero que la justicia debe trabajar y hará su trabajo. Pero me refiero a la responsabilidad política, por lo menos invigilando, como se dice. No hay, de alguna manera, no cree, ustedes dentro del partido dicen, hombre, que uno está bien que se nos pueda colar, pero se nos coló dos personas, ¿no? Pues una decepción. Que le puede pasar a cualquier persona. Hay gente que apartan de determinados partidos, igual, no sé, en Lanzarote, en el Cabildo, puede ser que aparten a alguien y luego se den pocas explicaciones también, porque ahí puede haber crisis de confianza, ¿no? Pues son cosas que a lo largo de la vida política pueden pasar. En este caso, pues sí, no vamos a negar que es una situación grave, pero colaborar con la justicia, por supuesto. Y en cuanto a la minoría, también me parece que es algo un poco relativo, porque ha habido en algunos momentos de la historia presidentes del Cabildo que no han tenido la mayoría completa o ayuntamientos como el de Recife que no han tenido tampoco la mayoría. El Parlamento está en democracia para negociar, que es lo bonito de la política y la de la democracia, no tener siempre la mayoría absoluta y poder ir negociando las cosas. Eso requiere muchísimo trabajo y como está conformado el Parlamento es complicado porque hay muchos partidos de muchísima ideología. Pero no por eso vamos a decir, venga, ya está, como no tenemos mayoría absoluta, venga, ya a la mínima convocar elecciones. Oye, hay que negociar, que para eso estamos los políticos, y veremos si al final sale el presupuesto o no. Bueno, pues ya veremos, esto es un tema... Es que Tomás dice esto como si el que hoy día está en la cárcel hizo todo lo que hizo y está en la cárcel por lo que está en la cárcel, presuntamente porque era ministro del gobierno
de la Nación y del Partido se ha Socialista. sido apartado. Es que no pueden decir, ha sido apartado, no forma parte del lo partido. apartaron y después, a posteriori, Claro. en las siguientes elecciones lo llevaron a la lista de diputados de una provincia. Pero es que, sí, ¿en qué quedamos? Es decir, ¿O todo el no mundo fue- es inocente no, hasta que es se no demuestre fue lo apartado, contrario? Tomás. ¿O No desde el fue primer apartado. momento ya eres culpable de todo? ¿En qué quedamos? ¿Si fue apartado? Me Sí, pero ¿por qué gustaría motivo fue pasar apartado? a otro tema, no por nada. Don Jorge, solo- porque si no abrimos mucha... Muy brevemente, porque lo que no podemos normalizar lo que no es normal. Es decir, porque aquí el Partido Socialista va cambiando su discurso a medida que le conviene. No es normal la situación no es normal la situación en el Estado, no es normal la situación en el Congreso de los Diputados, no es normal que el Congreso de los Diputados del Gobierno de España lleve, desde que comenzó este mandato, desde que comenzó esta legislatura, sin aprobar un presupuesto. No es normal. No es normal porque cada año las reglas del juego cambian. Y están ustedes asfixiando al resto de administraciones. Es decir, estamos heredando el problema de que el señor Sánchez se haya mantenido en el sillón a toda costa y a costa de quien sea y de lo que cueste, por mantenerse en un sillón al que ya no tiene apoyos para estar. Y esto es tan sencillo como las reglas del juego las marca la ley y las marca la Constitución. Y se dice que cada año se tiene que elevar al Congreso de los Diputados una ley de presupuestos generales del Estado. Y ustedes se han negado sistemáticamente, este año dice que los van a llevar, habrá que creerlo, porque igual que digo que hay que defender la presunción de inocencia, oye, darle credibilidad a los testimonios del señor Sánchez es ser muy atrevido, porque cambia de opinión más que de camisa. Es decir, yo creo que de verdad el señor Sánchez, al frente del Partido Socialista, al frente del Gobierno de España, ha acabado su ciclo político. Hay, afortunadamente, cada vez más socialistas de bien demandando lo mismo. Lo que pasa es que no, es muy complicado en este Partido Socialista. Mira, los socialistas que haya de bien o de mal, yo eso discrepo contigo. Los de bien no. Los socialistas, yo Hay no socialistas jamás de bien y entraría hay a ver si hay socialistas- gente en Coalición Canaria de bien o de mal. Hay gente de bien no y de hace mal. falta faltar a la ideología política. Yo no he faltado para a ninguna opinar, ¿no? ideología política. He dicho que hay Socialistas de bien como si hubiera de mal. Yo he dicho que hay No sé. socialistas de bien, que no les gusta la corrupción, que no les gusta la situación en el Estado, que no les gusta que el interés de una persona esté por encima del interés general. Hay socialistas que piensan como yo en ese sentido. Y nacionalistas que opinan Y lo nacionalistas mismo, de ¿no? bien y Claro. nacionalistas que han hecho cosas mal, pero si no estoy faltando el respeto a nadie. Y gente de derecha que hace las cosas bien y gente de derecha que hace las cosas mal. Y hay un problema, y están generando ustedes un problema social. Están jugando a dividir la sociedad entre buenos y malos, entre izquierda, derecha, es decir, ya está bien. Ustedes, con tal de mantenerse en el sillón, y hablo de ustedes, me refiero a los que están allí, porque yo sé que al final muchas veces tienen que seguir directrices o defender ideas en las que no se creen. Ya está bien de poner el interés de una persona por encima del interés de la generalidad, porque esta situación no da nada bueno al sistema del bienestar. Y tenemos otros temas y también yo sé que esto es un tema que ahora mismo se está hablando mucho, pero queríamos tratar otro tema porque hay un tema que preocupa y ocupa a la isla de Lanzarote y puede ser fundamental para el futuro de la isla. Ahora hemos sabido, ayer daba este medio de comunicación en primicia que otras empresas están interesadas, en este caso Canaragua, en participar en el proceso de cesión de los años que le queda de explotación del ciclo integral del agua de Lanzarote a Canal Gestión. En este sentido ha generado cierta sorpresa porque ya había una primera, que era SACIR y Aqualia, que ya habían presentado una oferta en regla, había negociado con Canal Isabel II una oferta en regla, que Canal Isabel II veía bien porque se sentía, digamos, compensada con el trato que iban a llegar, pero ahora surge esta empresa nueva que no presenta oferta de momento, sino solamente anuncia su intención de participar en ese concurso, digamos que abierto internamente Canal Isabel II. En este caso, Ángel, ¿considera que es bueno que hayan dos empresas? En este caso, porque la cuestión es que debe ser Canal Isabel II quien diga si le interesa o no le interesa, porque al fin y al cabo, Canal Isabel II es el que tiene que proponer qué empresa puede sustituirle. Y luego será el Cabildo, a través de la Asamblea del Consorcio, que está compuesta por el Cabildo y los alcaldes, quienes digan si conviene o no conviene esa oferta o deciden seguir con el proceso de rescindirle el contrato a Canal Gestión. Sí, bueno, yo creo que en este tema del agua, pues desde mi punto de vista nos encontramos en 4 posibles escenarios. Una es que Canal Gestión siga gestionando el agua como lo está llevando, fatal, o que decida revertir la Canal situación, Gestión, o decida revertir la solución e invertir dinero para reparar. Otra es volverla a hacer pública, otra era
Pero eso es una vez que le quiten el contrato, Exactamente. porque hasta ahora Y después Canal ya Gestión tiene que resumir- rescindirle el contrato primero. Para antes de resumir, que hacer- el contrato te permitía la posibilidad de llegar a un acuerdo, en este Con caso una Canal tercera. Gestión con empresas privadas. Esperemos a ver cuál va a ser la definitiva y sobre todo yo espero que la decisión política en este caso sea la mejor para la isla de Lanzarote, porque nos estamos jugando muchos años del servicio de agua y mucho dinero que no le cueste después a la isla esa A la cantidad. isla. Juan, ¿cree que esa presencia de una segunda empresa, Canaragua, es mejor para todo este proceso que lleva abierto pues ya varios meses por parte de la Asamblea del Consorcio del Agua, que permitió que Canal Gestión ofertara una sustituta, en este caso otra empresa que quisiera llevar el ciclo integral del agua? Es verdad que después tendría con el visto bueno siempre del Consorcio del Agua. Lo que creo no, lo que tenemos que hacer, la parte política y los cargos públicos que tenemos al frente de las administraciones públicas, es buscar soluciones. Y lo que se está haciendo es buscar soluciones al respecto. Cuando ese famoso informe de incumplimiento de Canal Gestión se le eleva a la propia Canal Gestión, pues ya a partir de ahí sabemos cuál es el diagnóstico y cuáles a los problemas que nos enfrentamos. Si hay alguna solución de diálogo con Canal Gestión y hacer cumplir esos incumplimientos, pues se llevará a cabo. Si no, se está actuando por parte de la Administración, por parte del Cabildo y del Consorcio Insular de Agua, y se está haciendo, porque al margen de que estemos hablando todo esto, se está trabajando. La ciudadanía puede estar tranquila que este gobierno está trabajando para buscar soluciones y está acometiendo obras para la mejora y evitar todos los problemas que tenemos con el ciclo integral del agua. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad como políticos. Y todos los partidos políticos, gobierno y oposición, creo que tenemos que estar todos alineados juntos para buscar la mejor solución posible para que cuando un vecino o vecina abra el grifo de su casa, el agua llegue. Y esa es nuestra encomienda. Lo demás, todo lo que tenga que resolverse vía jurídica y demás, que se proceda. Pero lo que hay que hacer es buscar soluciones de manera inmediata. Tomás, el PSOE, vamos a decir que está viendo todo este proceso desde la distancia, no quiere comprometerse mucho con las soluciones que está buscando, no, con las soluciones que está proponiendo, en este caso, el propio, en este caso, el Cabildo, que es el que tiene la mayoría en la Asamblea, y algunos alcaldes, porque considera que no va a beneficiar o que no ve muy claro, porque ellos lo que dice, la postura que dice oficialmente el PSOE es que hay que quitarle el contrato a Canal Gestión y que la empresa del agua sea de nuevo pública. Sí, siempre hemos apostado por los servicios públicos, ahí seguimos en la misma línea. Es verdad que la situación que estamos viviendo en la isla de Lanzarote, a nadie se le esconde que es una vergüenza con los continuos cortes de agua, que parece que estamos hace 2 siglos, cuando mis bisabuelos tuvieron que emigrar e irse de Lanzarote porque es que ni llovía ni había agua. Parece que todo es un ciclo y que hemos vuelto. Entonces, le toca al gobierno buscar soluciones, por supuesto, no a nosotros que en el Cabildo pues estamos en la posición que nos corresponde fiscalizar, y nosotros lo que pedimos sobre todo pues es transparencia. Se presentan 2 empresas, 3, 4, pues las que tengan que ser. No vamos a decir estas buenas, estas malas, sino que se solucione el problema de todos los lanzaroteños para que podamos vivir con normalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Y sobre todo yo pido también transparencia porque los ayuntamientos somos parte del consorcio. Y a veces parece que se toman las decisiones o se gestiona a través del Cabildo, que es verdad que tiene la mayoría, pero bueno, no estaría de más que a los alcaldes o a los ayuntamientos también nos llegara o fluyera esa información, porque aunque no mayoritariamente, pero somos parte también. Si buscamos o queremos una solución de todos, como han dicho, gobierno y oposición, pues hombre, se debería de tener también esa transparencia total con los ayuntamientos, que hay de todos los colores políticos, obviamente, no estoy hablando solo de Tía de San Bartolomé. Creo que igual así, teniendo todos la misma información, pues podemos tomar la mejor decisión o apoyar en su momento, si es posible, la decisión que tome el gobierno. ¿Por qué no? Desde el PSOE nosotros lo hacemos de manera constructiva. Bueno, no sé lo que piensa en este caso HD, el hecho de cómo se está desarrollando esta negociación, en este caso del Consorcio del Agua, con Canal Gestión. Canal Gestión ahora ha presentado de momento solo una empresa que está interesada en sustituirla, pero ayer aparecía otra que no ha negociado nada con Canal Isabel II, lo único que ha dicho es su intención de aspirar a la cesión de ese ciclo integral del agua. Don Jorge, en materia de aguas en Lanzarote, cuando oigo determinados discursos como el que acaba de decir Tomás, permítame que hagamos un poquito de historia, de la historia del agua de Lanzarote. Es decir,
el agua en Lanzarote se gestionaba mediante una forma directa pública que se llamaba Inalsa, una empresa pública participada por el Cabildo y los ayuntamientos de esta isla, y que esquilmaron a manos llenas sus anteriores dirigentes, llevándola a un concurso de acreedores que debía varias decenas de millones de euros. Es decir, esa es la realidad con la que partimos en el agua en el año 2009-2010. Esa es la realidad. Entre otras cosas, con las cuentas y los bienes embargados por parte de quienes tuvieron muchas veces esa responsabilidad. Digo, de aquellos que ahora dicen que el agua tiene que ser pública. 50 millones exactamente era la deuda que tenía. Esa situación cuando la generó, se declaró. Esa situación la generó en esta isla el Partido Socialista y el Partido Independiente de Lanzarote. Esa es la realidad. Y está auspiciada por los juzgados. Ante esa situación, se toma una decisión de externalizar el servicio del agua, en la que también participó el Partido Socialista. En esas mesas de negociaciones estuvo María Dolores Colujo Berriel como alcaldesa de San Bartolomé, en todas y cada una de ellas, levantando la mano además a favor para que se externalizara y se diera Canal Gestión al ciclo integral del agua. Digo, por aquello de que parece que ahora construimos un relato distinto a lo que pasó. Esa es la situación del agua en Lanzarote. Y durante años, el Canal Gestión, Canal Isabel II, gestionó medianamente bien los recursos del agua en Lanzarote, pero volvió a llegar el Partido Socialista al gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote y al frente del Consorcio del Agua. Y entonces empezaron a suceder los cortes y el no hacer nada con el agua. No sé para llevar el ciclo integral del agua a no sé bien dónde, porque durante 2015 a 2019, cuando doña María Dolores Colujo Berriel tuvo la responsabilidad máxima en el Consorcio del Agua, no se hizo nada con el agua en Lanzarote. Nada. Nada es que en el 2019-2023. En el 2023, cuando vuelve a coger mi compañero Osvaldo Betancor las riendas, tenemos un problemón con cortes constantes en el agua, con un incremento de las pérdidas en más de un 20%, con muchos problemas económicos otra vez en la empresa que lo llevaba. Y ahora que se ha vuelto a coger el toro por los cuernos, y tengo que hacerlo, porque no sería de justicia no hacerlo, felicitar a mi compañero Domingo Cejas y a mi compañero Osvaldo Betancor, porque por fin han vuelto a poner, o a intentar poner las cosas en su sitio, y por primera vez le ve Canal Gestión Lanzarote las orejas al lobo, que se inicia un procedimiento sancionador para rescindir el contrato. Aparece una vía que no depende del Cabildo, que es que Canal puede acceder, porque se lo permite la ley y el contrato, a una tercera empresa el servicio para que se empiece a prestar bien. Y cuando eso pase, Canal Gestión tendrá que presentar al consorcio una propuesta que desde luego no puede incumplir los pliegos que ya tiene funcionando, para decir, oye, este servicio que se tiene que prestar según el pliego así, yo se lo voy a ceder a esta empresa en estas condiciones de mejora o de igual funcionamiento que las que tenemos. De hecho, ya y el consorcio dirá, pero repito, a veces hay que hacer este ejercicio de pedagogía, porque es que pareciera que algunos vienen a salvar el agua y a ponerlo en manos públicas cuando se las llevaron a manos llenas. Bueno, simplemente para terminar, por si quieres tú algo. Una visión totalmente distinta, afortunadamente, a la que tenemos HD, Eugenio y yo. Yo creo que si alguien cogió el toro por los cuernos con el tema del agua, precisamente fue María Dolores Colujo Berriel cuando era presidenta del Cabildo. Igual ustedes están recogiendo ahora los frutos de las semillas que se plantaron antes, porque un procedimiento administrativo tan gordo y de lo que estamos hablando no es de un día para otro. No, sí se empezó a sancionar. Sí. Se empezó. Bueno, yo entiendo, ¿Perdón? En 4 años, ¿qué hicieron? ¿Cómo que hicieron? ¿Qué acto administrativo hicieron? Claro que sí, que se iniciaron. ¿Cuál? ¿Uno? ¿Qué acto administrativo? Pero uno, dígame uno. Pero vamos a ver. Claro, porque ahora se ha iniciado un procedimiento distinto, que es para otra cosa. Las sanciones. No. La sesión viene después de que el Consorcio del Agua aprueba iniciar un expediente sancionador que no se había empezado en los 4 años anteriores. Esa es la realidad. Nada. Está claro que tenemos versiones distintas. No es versiones, la realidad. La realidad hay una. Y ya el partido además lo ha explicado muchas veces. Así que está claro que no nos vamos a poner de acuerdo. Casi tantas veces como dinero ha faltado de Inalsa. Bueno, la realidad es que es importante que se resuelva y esperemos que esto, yo creo que es un asunto isla. El otro día hubo un debate entre todas las fuerzas políticas porque esto venga ahora otra persona a sustituir a Osvaldo Betancor, se va a encontrar con el problema si realmente no se va poniendo las soluciones. Y no se va a solucionar por mucho que ahora mismo se están poniendo soluciones, pero no son suficientes porque el problema es mucho más grave de lo que la gente cree. Esto es un problema de mucho dinero, están hablando los que saben de esto de 200 millones de euros, si se quiere realmente tener un servicio del ciclo integral del agua, que no solo es la producción, distribución del agua, sino también del saneamiento, que muchas veces nos olvidamos y es un gran problema que tenemos, que por suerte se está ampliando ya la depuradora de Arrecife,
Creo que Tía lo ha solicitado también, ¿no? Y dentro de poco me ha dicho Pepe Juan que podría entrar esa posibilidad en un año por ahí. Y en Yaiza también, creo, ¿no? Sí, creo que se está solicitando la ampliación de la depuradora y pues el cambio es importantísimo. de algunas estaciones de bombeo que están en condiciones pésimas. Bueno, señores, no sé lo que le parece a ustedes, a la gente en general en la calle con la que yo he hablado, que debe ser con gente que, en fin, que no le parece bien que este año y a partir de ahora no va a ser posible dar la cesta de Navidad a los funcionarios públicos, trabajadores públicos, en este caso, de las administraciones insulares y también locales. No sé si te parece bien, porque se ha cumplido, en este caso, una sentencia del Tribunal de Cuentas, que se acoge a otra sentencia del Tribunal Supremo, donde dice que no está justificado ese gasto. Bueno, la cuestión no es que yo lo vea bien o que lo vea mal. La cuestión es que hay una sentencia del Tribunal de Cuentas del 2023 en el que decía que no se podían dar, y así también hay un informe desfavorable de control financiero del propio Cabildo, y por lo tanto ellos han decidido el no repartir esa cesta. Yo me supongo que los empleados indudablemente no estarán de acuerdo con eso. Esos son los únicos que no están de acuerdo. Exactamente. Y no sé si eso pues terminará pues en el juzgado y le dará la razón o no se la dará, pero la realidad es que a día de hoy, con esos informes y con esas sentencias, no se le puede dar, y eso hay que respetarlo. Juan, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo creo que... Porque hay gente que está diciendo que esto es culpa del grupo de gobierno de PP y coalición. Vox dice que es por lo mal que lo están haciendo ustedes. Esto no es de voluntad política, porque ya quisiera los que gobiernan pues, seguir dando la cesta como se venía tradicionalmente dando. Esto es cuestión de un problema administrativo, ¿no? Y técnico y jurídico. Evidentemente lo ha explicado Ángel. Yo creo recordar que Yaiza tampoco está dando cesta, ¿no? El año pasado se dio. El año pasado hice una pequeña consulta. Lo desconozco porque como yo no recibo cestas. Casi todos los ayuntamientos lo dieron. No, pero hay ayuntamientos que no lo dan. Casi todo. Por ejemplo, el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana la da, pero le pone el coste de la cesta en la nómina, se lo pone en la nómina. Es decir, intentando un poco aplicar pues esa sentencia y jurisprudencia que ya hay. Esto es un problema, insisto, jurídico, es una interpretación, en este caso, de la propia intervención, avalado con un informe jurídico, y evidentemente, ¿quién quiere prevalicar? ¿Qué político o qué área quiere prevalicar por hacer una gestión que no tiene los informes pertinentes y favorables? Y sobre todo, ¿cuándo es que dicen, no, es que otros municipios lo hacen? Es que otros municipios lo hacen porque efectivamente, cuando sucedió en su momento que no se quiso dar ese municipio, como por ejemplo el caso de Arrecife, el propio sindicato de los trabajadores denunció y hay una sentencia judicial que te dice que sí se le debe restaurar y se le debe dar. Y con esa sentencia judicial es argumento técnico y jurídico suficiente para que se inicie ese procedimiento de compra. ¿La va a dar este año? Arrecife la da, sí. ¿La da? Por lo que tengo entendido, Arrecife la da. Es que estas cosas que no pasan sé si en los tribunales. ¿Lo he explicado bien o mal? En el Cabildo hay una sentencia del Tribunal de Cuentas que dice que no procede. En Arrecife hay una sentencia que dice que procede. De hecho, en Arrecife se quitaron y obligó una sentencia a devolverlas porque entendía que era una denuncia del sindicato. Que era un derecho, una denuncia en su momento del sindicato de trabajadores, y entendió el tribunal que era un derecho adquirido de los trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife, y en base a esa sentencia cada año reciben su cesta de Navidad. Por eso digo que a veces la interpretación jurídica no es la misma en un sitio que en otro. Que entiendo que ahora el sindicato del Cabildo pues tendrán que presentar la denuncia, la demanda, y después en Arrecife existe una sentencia que obliga es decir, que Arrecife en este caso sí va a dar. Sí, ya está licitado. Porque el otro día tuvimos aquí, Tomás, tuvimos a Jesús Machín, que es alcalde de Tinajo, y él no se lo creía. Dice, hombre, ¿cómo no voy a dar? Porque sabe que a Jesús Machín le encanta darle la cesta. Si Jesús da hasta números de lotería de Navidad. Por eso. Sortea. Me encanta dar cesta de Navidad a sus trabajadores, ¿no? A los trabajadores del ayuntamiento en este caso. Y él decía que no se lo creía, y entonces que iba a consultar con la FECAN a ver cuál es el acuerdo que hay en todo Canarias con respecto a esto. Nosotros en Tía no, hace muchísimos años que no se da. Yo creo que desde la etapa de Pancho Pancho Hernández, alcalde, no se daba. O sea, que muchos años. No pudo ser, porque la pancha de la etapa no se da. Que no se da en Tía. Pues estuvo hace 2 días una cesta de Navidad no se da en el y me porfiaba Ayuntamiento de Tía. que era la única institución
de Canarias, que era el Cabildo Lanzarote quien no daba, que el De resto Cabildo todo no daba. lo sé, ¿no? Hay ayuntamientos que sí, hay ayuntamientos que no, depende si te dan cesta o te da la retribución. Vamos a ver. Vale. Aquí hay A ver, sentencias aclare, porque Tomás. porque se puede discrepar con las sentencias y no pasa nada. Claro. Una cosa es acatarlas y otra cosa es compartirlas o no, que no pasa nada por discrepar porque hay... Bueno, yo es que me viene de profesión, hay mucha sentencia contradictoria de que un juzgado de un sitio te dice una cosa y pared con pared te dice la contraria y se puede dar la circunstancia de que haya una, que es la que parece que va a aplicar el Cabildo, que diga que no, y Echede ha dicho, pues en Arrecife tenemos otra que nos dice que sí. Por tanto, esto finalmente, o hubo alguna sentencia. Yo creo que es un derecho consolidado que tienen los trabajadores y que probablemente de una manera u otra, si van a los tribunales, el Cabildo va a tener que pagarlo, sea cesta o sea la retribución. Pero entiendo que si hay informes, no los he visto, pero si hay informes de intervención que dice esto no se puede hacer, el político tendrá que hacerlo, pero considero que como derecho consolidado de los trabajadores, y ya ha pasado muchas veces, si lo recurren, van a tener que darse. Nos guste o no, otra cosa es que nos parezca bien a los ciudadanos o no que se esté dando, claro. A ver, yo sé que los políticos que están gobernando, pues le gustaría darle a todos, porque todo el mundo, oye, igual que yo como director de esta empresa, me gustaría darle el aguinaldo a todos los trabajadores, y de hecho lo estuvimos dando, hasta que llegó la crisis y a partir de ahí ya no se da más nada a los trabajadores. Pero yo creo que para muchos trabajadores del sector privado le parece que esto es un privilegio que debe desaparecer. Cada vez Eso es lo que yo creo, lo que opina la mayoría. Nosotros hemos salido a la calle y la mayoría creen que, oye, ¿por qué se le da a este y a nosotros no? Entonces yo entiendo a Tomás cuando dice que es un derecho consolidado y que a lo mejor si van a los juzgados, los tribunales, como fueron en Arrecife, lo ganan, pero otra cosa es que, más allá de que yo sé que los políticos que gobiernan, insisto, no les gusta quitar este tipo de cosas, pero sinceramente creo que hay una mayoría social que considera que no tiene por qué recibir una cesta a costa de todo el resto de trabajadores de Lanzarote, en este caso, pero bueno, de España. Yo decía, el caso concreto de Arrecife no es opinable, me refiero. Ganaron. Se plantea una demanda por conflicto colectivo en el que los trabajadores o su representación sindical entendía que era un derecho adquirido y la sentencia le da la razón y condena al ayuntamiento a retribuir cada año con la cesta de Navidad a los trabajadores. ¿Con carácter retroactivo fue? No lo sé, una sentencia del 2019, la verdad que no estaba yo por el ayuntamiento. El primer año de aplicación fue el 2019, que es justo cuando la primera Navidad mía en el Ayuntamiento de Arrecife. No sé si en años anteriores hubo este debate o no. Pero repito, pues si el Cabildo plantea una demanda colectiva, pues el juzgado al que le toque determinará en las condiciones concretas del Cabildo, de los trabajadores, de los años que llevan, del tipo de aguinaldo, etcétera, etcétera. Si corresponde o no, en sitios donde ya está juzgado y además la sentencia firme, pues no cabe otra. Bueno, pues ya veremos. A ver, que mucha gente dice, hombre, Jorge, tú estás en contra de los funcionarios. Yo no estoy en contra de los funcionarios. Yo valoro mucho precisamente a los trabajadores públicos, mucho. Y sobre todo a aquellos que lo hacen bien. Pero esto no es una cuestión de estar a favor o en contra de los trabajadores públicos. Esto es una cuestión que cada uno tiene su opinión y hay mucha gente que considera que efectivamente es una práctica que se hizo en su día, que la tradición la ha continuado, pero como hay muchas cosas, muchas tradiciones que se deben de desaparecer porque son malas en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, para el PSOE, los toros. Pues ya es una tradición, hay pocas tradiciones más tradiciones en España, no en Canarias, pero en España, en el resto de España, que el toro, pues ya no está bien visto por la izquierda, por ejemplo, y está prohibido en muchos sitios. Don Ángel, muchas gracias. Ya se me puede ir usted otra vez a Yaiza, tranquilamente. Don Juan Monzón también, muchas gracias. Me quedo sin cesta. Por cierto, Juan, ¿alguna cosa a destacar el fin de semana en deporte? Pues muchísimas. Tenemos mañana arranca, hoy ya están los entrenamientos previos a mañana, que es el Campeonato de Europa Sub-17 de Badminton. Ah, sí, es verdad. Hoy, esta tarde a las 7 Eso es ahí en Arrecife, ¿no? En el el Palacio de Argana, que era el patito feo de la ciudad de Arrecife, pues Argana durante 10 días se convierte en la capital, junto con Arrecife, a ver si voy en la a ver, capital. A ver si voy, porque yo fui a la inauguración, europeo, de hace 13 años fui yo. Y esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto del trabajo de los gobiernos que están actualmente y han desbloqueado y han puesto a disposición ese pabellón. Y sí, esta tarde también tenemos la gala a las 7 en el Centro Insular de Deportes Náuticos, la gala entrega de trofeos de la Copa de Aguas Abiertas.
Y en La Graciosa tenemos con la es Fundación verdad, también, Líneas Marítimas Romero, que está haciendo una grandísima labor con respecto al deporte de los barquillos de vela latina, un campeonato también allí y algunas otras cosas que se me escapan, pero que sí, lo que más hay importante- muchísimas cosas. Juan, tiene que correr para allá a la inauguración del Belén de Yaiza hoy. Bueno, Tomás, También a las 7. sí. muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. También a HD Eugenio. Permíteme usted también hacer publicidad de los actos de Arrecife. A ver, de luego fin sigo de yo, semana. luego sigo yo también. Venga, que me queda un minuto. Hoy los invito a disfrutar de las noches de humor en la Recoba y mañana al mediodía a partir de las 12 del concurso gastronómico, en el que además podrán degustar todo el público asistente las tapas de aquellos que aspiran a tener el puesto navideño en la zona gastronómica. Son 24 los participantes. un concurso este año. previo? Claro, mañana al mediodía habrá un concurso, 3 dónde? rondas de 8 en la Recoba Municipal. Cocinan allí los 24 aspirantes, habrá un jurado y aparte el público podrá degustar las tapas y en función de lo que allí se decida, pues las 9 mejores propuestas gastronómicas serán las que tengan su puesto en la Plaza Las Palmas y en Pero la las Recoba tapas- Municipal en Navidad. Pero las tapas no son gratis, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, son mañana, gratis. mañana las ¿Mañana sí? degustaciones son Hombre, gratis. pues Cada entonces estará lleno. concursante está obligado a tener 15 raciones de cada una de las 2 tapas que presentas, una elaborada en casa y otra elaborada allí sobre la marcha. Yo ya por mi estómago 15 ya no aguanto. Nosotros... Podrán degustar hasta 48 platos distintos. Mi madre. Bueno, hay estómago para algunos que sí pueden. Nosotros, No es una amenaza, volvemos el lunes a la misma hora. Buenas tardes.